Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Me da mucho gusto estar con ustedes. Una lección más. Esperamos que el Señor hoy nos bendiga con esta palabra. Y quiero comenzar haciendo la lectura que a mí me parece que es muy interesante y pertinente para que la podamos hacer y la debamos hacer. Dice así la lectura que ya tienen marcada en sus cuadernos. Saludo a Claudia Hernández. Dios te bendiga, hermana. Bienvenida. Vamos a comenzar y dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Qué tremendo pasaje. Eso merece otro trago de café. La verdad es que está tremendo. Ana Liz es la que me está hablando, ¿va? Liz es... Ah, sí, Leo. Bueno, Leo Plateado. Saludos de paz también a Pisaco Tlaxcala. Iglesia de Buenavista, Templo Siloé. Pablo Ordóñez, qué bueno que ya llegaste, hermano. Dios te bendiga. Pues sí, hermanos, amados hermanos. Muchas bendiciones para todos, para usted, hermano, en especial, también para usted, Pablo, hermano Pablito. Dios le bendiga. Hermanos, fíjense que les voy a contar algo. Sí, Rodolfo González Neri, qué bueno que llegó, hermano. Un gusto tenerlo por aquí. Les voy a contar algo. Yo tuve la oportunidad de ver a Cristo cara a cara. Va a decir usted ahí, el hermano. Ahora sí. El hermano Daniel ahora sí ya patinó. Ya. Hermanos, yo lo vi cara a cara. Cristo no es como lo pintan en las imágenes. Cristo es un hombre de 65 años, indigente, no tiene familia, no tiene 2 dientes, tiene diabetes, tiene un pie muy mal y anda con ropa raída y sucia por la calle. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña una cosa bien importante, que cuando no lo hicimos a Él, es como si no se lo hubiéramos hecho. Si no se lo hicimos a este indigente, es como si no se lo hubiéramos hecho a Él. Entonces, ver a Cristo en la calle, él decía el cantante Jesús Adrián Romero: ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una extraña aparición. Te vi en un niño de la calle, sin un pan para comer. Te vi en un enfermo, desahuciado, en la cama de hospital. Te vi y así empieza a cantar él. Hermanos, esa es una verdad muy tremenda que tenemos que entender. Por eso están los ministerios de misericordia. Y esta noche, hermanos, miren, esta noche tenemos que hablar acerca de eso exactamente. Y más que abocarnos a estudiar la escuela, es hacer una reflexión profunda acerca de lo que nosotros estamos haciendo como cristianos, como hijos de Dios. Si realmente nosotros estamos haciendo lo que Él hace. En el Evangelio de Mateo vimos el resultado de no hacerlo. Entonces, hermanos, más que guardar la ley, hermanos, que es la que a mucha gente a veces dice: les va a juzgar la ley si no cumplimos la ley, si esto. Hermanos, más que nada es la ley de la misericordia. Si nosotros no hacemos misericordia, ahí está. Los que no hicieron misericordia, hermanos, ¡pum!
Y ahí lo tienen, algunos van y le dicen, nosotros en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto. Y él les dirá, no los conozco, obradores de maldad. Qué tremenda está esa palabra, es muy fuerte. El mismo Pedro decía, Señor, esta palabra es muy fuerte, ¿quién podrá salvarse? Y por eso le decía él, no es para todos. Entonces, hermanos, practicar la misericordia no es para todos. Aquel hombre samaritano, este hombre que está recogiendo a uno que no sabe ni quién es, ejerce misericordia por él. Miren, hermanos, el énfasis de la lección de hoy es formar ministerios locales de misericordia. Ese es el énfasis, es lo que vamos a hacer hoy. Y hermanos, miren, dice que el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romanos 12:8. Es importante que nosotros comprendamos esto, ya que nuestro objetivo, hermanos, el objetivo de hoy, nos lleva hacia allá, hacia entender esta verdad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Comprender, reconocer e implementar. Lo mismo que vimos la semana pasada, hermanos, ¿sí? Lo mismo que vimos la semana pasada, solo que ahora con misericordia. Miren, déjenme decirles una cosa, para que podamos ahorrar tiempo en esto. Las escuelas que vimos, desde lo que es la palabra, la liturgia, el cuidado pastoral, y esta escuela que es acerca de la misericordia, todas tienen tres partes importantes: los referentes, las cualidades y habilidades de cada uno de los ministerios y la aplicación, que es dónde se va a hacer. Y todas las escuelas, cada una de las escuelas así está marcada. Cada una de las escuelas que hemos estado estudiando. Desde que empezamos, hermanos, después del perfeccionamiento de los santos, la administración, la palabra, ¿sí? Que fue el siguiente. Y luego nos fuimos a la liturgia. Después, que fue la semana pasada, fuimos a cuidado pastoral, y hoy que estamos viendo acerca de el ministerio de misericordia. En todos ellos vemos tres cosas: los referentes acerca de este detalle, estamos viendo las cualidades y habilidades y la aplicación hacia dónde va. Ahora, hermanos, miren, quiero que ustedes vean lo siguiente, noten lo siguiente. Cuando usamos la palabra misericordia, bueno, primero les voy a leer el objetivo, porque el objetivo es muy importante. El objetivo es comprender la importancia de los ministerios de misericordia en la iglesia, reconociendo sus características, funciones y el impacto positivo que pueden tener en la experiencia de expresar y recibir compasión. ¿Para qué? Para que la iglesia local pueda implementar como expresión de su consagración a Dios ministerios que vamos a aplicar después. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a comprender la importancia de la misericordia, ¿sí? Reconociendo sus características para que lo podamos entonces aplicar. Las tres cosas las vamos a hacer. Entonces, hermanos, quiero empezar lo que es la narración diciéndole lo siguiente. Misericordia trae dos palabras latinas: míseros, que significa miserables, y cordia, que es corazón. Entonces, es como dijéramos un corazón volcado a los miserables, hacia los que no tienen oportunidad, ¿sí? Hermanos, la misericordia tiene que ser una virtud de todos los discípulos de Cristo, hermanos, ¿sí? De hecho, hermanos, debe ser un cargo distintivo, o un rasgo distintivo de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, de las personas que seguimos a Jesús. La misericordia debe inundar todo lo que nosotros somos, debe rebosar en nosotros. No obstante, no a todos se les ha dado, o de alguna manera nuestros dones no se distinguen hacia allá, pero debería ser y debería sobresalir hacia allá. Hermanos, entonces, los ministerios, por lo tanto, los ministerios de misericordia, si esto que vamos a ver hoy, que es misericordia, esos corazones abocados a servir al otro, o que están del lado de otro. Miren, para que vean, misericordia es como diciendo, un corazón que se aboca por los miserables. O sea, en pocas palabras, si Dios tuviera un favorito de equipo de fútbol, le iría al que va perdiendo o al que va a la última tabla. Si nosotros, hermanos, a veces como mexicanos nos mandamos a las Olimpiadas y perdimos, pero nuestro corazón se vuelca con ellos. Sí, no somos hasta necios y hasta nos ponemos ahí a ver con la gente del equipo de fútbol de estos mexicanos que nunca hacemos nada. Y bueno, pues allí, hermanos, allí entonces estamos nosotros con un corazón volcado hacia los que no pueden, hacia los que tienen menos capacidades, a los que de alguna manera están. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos ahí en ese corazón, en ese amor, esa compasión por aquellos que están necesitados, por aquellos que no tienen esto, entonces nosotros vemos que
que lo que hace nuestro corazón es volcarse hacia allá. Nos enfocamos a atender las necesidades físicas, emocionales, o eso es lo que deberíamos hacer, atender las necesidades físicas, emocionales, espirituales de esa comunidad, de esa persona, de los hermanos que están ahí, tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces, hermanos, estos ministerios no se limitan solamente a ayudar en la material, sino que buscan, hermanos, conectar a las personas con sus necesidades, de tal manera que ¿sí? Estas personas, reconozcan que tienen necesidades que a veces no se pueden tocar, son intangibles, necesidades como acompañamiento y otras cosas más. Y entonces ellos tienen que entender que pueden salir adelante y solo lo hacen cuando se ejercen ministerios de misericordia para con ellos. Entonces los ministerios de misericordia lo que van a hacer, hermanos, es promover que todos los hermanos en la iglesia, toda la congregación, se mueva de manera colectiva hacia el amor y la compasión de Dios por los necesitados. ¿Sí? Así que todos aquellos que trabajan en esos ministerios de misericordia, hermanos, necesitan de alguna manera combinar una serie de habilidades, de cualidades, de destrezas, de dones, ¿sí? Deben tener un corazón bondadoso. Ahorita vamos a ver las habilidades. Debe ser movido por el amor de Cristo. Miren, hermanos, yo les comento así brevemente que nosotros en la iglesia tenemos unos hermanitos que tienen problemas de salud muy, muy fuertes. Y el Señor trabaja en los corazones de los hermanos. Ya se movieron y ellos dijeron, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Empezaron a idear y vamos a hacer una venta de pozole el domingo. Por cierto, si alguien quiere pozole, vaya allá a Playa del Carmen y ahí puede estar bien rico. Y todo lo que recabemos se lo damos a los hermanos que tienen esas necesidades. Hermano, adelante. Cuando Dios mueve los corazones, hermanos, nosotros nada más nos hacemos un ladito y decimos, sí, Señor, va porque tú lo puedes hacer. Hermanos, la misericordia entonces es ir hacia aquellos que están desfavorecidos y tener un corazón abocado por ellos. Por lo tanto, hermanos, ¿quiénes eran así en la Biblia? Bueno, en la Biblia tenemos los ejemplos de estas personas. Jesús, pues, es el ejemplo supremo del ministerio de la misericordia. Él vio a las multitudes, mostró mucha compasión, empezó a sanar enfermos. Él estaba con los marginados de la sociedad, se acercaba a ellos, los abrazaba, leprosos, hambrientos, sedientos, encarcelados, aquellos que estaban mal, los que no tenían posesiones, ropas, no tenían nada, aquellos que tenían problemas de salud muy fuertes, hermano. Muchas cosas que hacía. Él mismo, hermano, se identifica con todos esos hambrientos. Dice, yo no tengo dónde estar, con los sedientos, con los encarcelados, con los desnudos. De ahí que se diga, entonces, cuanto no lo hiciste a uno lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, porque él también padeció esas cosas. Por lo tanto, hermanos, ahí tenemos el ejemplo supremo que es Jesús. Había una mujer que se llamaba Dorcas, la conocían como Tabita. Según el libro de los Hechos, ¿sí? Esta mujer era generosa, ¿eh? Era una mujer llena del Espíritu Santo. El testimonio que da la gente de ella, eso es lo que llama la atención. Cuando ella muere, todos le dicen a Pablo, dice, mira, aquí están las cosas que hacía. Era una gran mujer. La pérdida fue tremenda para el pueblo porque reconocieron que en ella había buenas obras y ayudaba a los necesitados. Qué tremendo estaba eso, hermano, porque estos hermanos, Dorcas y Tabita, hermanos, Dorcas o Tabita, era una mujer muy, muy generosa, era ejemplo de una mujer que era movida a misericordia. Hermanos, los 7 diáconos que muestra el libro de los Hechos, ¿sí? Ellos, hermanos, fueron quienes se dedicaron a atender las mesas cuando los apóstoles dijeron, nosotros la oración, ustedes vayan para allá. Y entonces ellos, de manera equitativa, repartieron entre todos, entre la iglesia primitiva, trabajaron con ella. Eso es lo que hicieron ellos. Este es un ejemplo de cómo servir con misericordia. Está Bernabé. Bernabé es un levita que vendió todas sus posesiones. Bueno, vendió una posesión suya para darlo a la iglesia. Y eso le ganó mucho a él, pero hermanos, sobre todo, lo más importante es que él tuvo un corazón abocado por los pobres, porque la iglesia estaba sufriendo pobreza en ese tiempo. Si había alguien que sabía de hospitalidad, si alguien que sabía hospedar gente, era Gallo. Así se llamaba el hermano Gallo. ¿Sí? Él albergaba a mucha gente, sobre todo a Pablo, y cuando iba a la iglesia los albergaba, ahí los tenía en su casa, los hospedaba. Y él era de mucha ayuda, hermanos, mucha ayuda. Nosotros hemos sido, hermanos, depositarios. ¿Sí? Hermana Cata
Ya llegó, hermana. Dios le bendiga. Pasa vos, hermana Catita. Dios le bendiga. He sido depositario de esas misericordias. La verdad es que es algo tremendo. Cuando alguien te hospeda y te da todo, y bueno, hermano, sacan a sus hijos de sus recámaras para dártela a ti. Ay, eso es tremendo, hermanos. Es una cosa tremenda y hermosa. Y hermanos, otro ejemplo de estos referentes acerca de la misericordia es Febe, la diaconisa. Diácono quiere decir servidor sí, servidor sobre todo quiere decir servidor. Entonces ella era una servidora, era una mujer que sirvió como protectora de muchas personas y sobre todo también él ayudó mucho a Pablo y a otros hermanos más, los hospedó y dice, incluso Pablo se ganó, ahora sí que el saludo de Pablo ahí en la carta de los romanos. Salúdeme a Febe, la diaconisa en el Señor, porque sirve y da lo que ella tiene, lo que ella es. ¿Sí? Entonces, primero, hermanos, entonces dijimos que lo que íbamos a hacer era comprender que la misericordia es importante. Ahora vamos a reconocer cuáles son las habilidades, los dones, las facultades, todo lo que debe tener alguien que practica la misericordia. Eso es lo que va a hacer, sus cualidades y habilidades. Ahora, ¿cuáles son estas? Miren, hermanos, al igual que las anteriores, pues se necesita tener todas esas, las que tienen más estas, ¿no? Que miren, una inclinación hacia los vulnerables, sentir dolor por ellos. Perdón, si no se va a enfriar mi café. Sentir dolor por ellos, sentir una inclinación por los débiles, por aquellos que de alguna manera pues no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Entonces ellos tienen claro que tienen que abrazar la causa de los más débiles y estar con ellos y ayudarlos. Entonces nosotros vemos eso. Ellos deben ser empáticos. Empáticos es más que solamente ser simpáticos. Empáticos es ponerse en el lugar de estar en los zapatos o tratar de pensar y sentir como el otro lo tiene. Tener una mayor sensibilidad hacia estas personas, hacia el sufrimiento de los otros. Eso hacia Jesús, hermanos. Hay que ser compasivos. Esto, hermanos, es ser movidos a la misericordia. No solamente tener compasión, es decir, ay, qué lástima y se acabó y no. No, hermanos, es sentir el dolor que ellos sienten y estar ante las dificultades que ellos presentan, los sufrimientos de los demás. Nosotros ser movidos por el deseo de ayudarlos a ellos. Esa es la compasión, realmente. Hay que ser, hermanos, pues sobre todo proactivos en la colaboración, promover, hacer, pensar, como le digo a mis hermanos ahora en Playa del Carmen, promovieron, hicieron, de ellos salió, no tuve, hermanos, eso es lo mejor de todo, hermano. Cuando la gente se mueve hacia allá, no necesitan que el pastor les diga, vamos a hacer esto y aquello, los hermanos, ellos van, hermano. Cuando eso sucede, hermanos, entonces tenemos una congregación, hermanos, realmente que ha estado asimilando la palabra del Señor y que entiende lo que es la misericordia. Todos nosotros sentimos compasión, pero no todos nos movemos. Hay que moverse, hay que ser proactivos, hermanos, ¿sí? Hay que tener una actitud resiliente. Bueno, a veces se puede, a veces no. Pero hay que manifestar una disposición continua para enfrentar y superar incluso los desafíos que pudiera traer el hecho de servir a alguien, porque no siempre es fácil, no podemos entrar con todos, pero hermanos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hermanos míos, pues hay un compromiso. Y es un compromiso, hermanos, no de una actividad. Porque mucha gente dice, sí, vamos al hospital y llevamos el pan y llevamos el agua o el café y oramos por ellos. Pero se acaba y se acabó. Hermano, no, esto es de estar continuamente, es un compromiso a largo plazo, hermanos. Sí, debemos nosotros comprender que esto, nos tenemos que mover incluso en situaciones difíciles, desafiantes para poder hacer el trabajo. Y debemos ser perseverantes y permanecer en procesos que puedan, de alguna manera, durar un largo periodo. De tal manera que hagamos algo que dure para mucho tiempo. Nosotros no vamos a acabar con el mal, no vamos a acabar con la pobreza. No, hermanos, no lo vamos a hacer. Jesucristo decía, él mismo decía, pobre siempre habrá. Pero, hermanos, una cosa es que nosotros tenemos que movernos a misericordia por todos ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo tenemos que hacer porque tenemos que amar como Dios nos amó. Así de ella, ya, nada más. Pero además de eso, saber que al final el Señor nos tomará en cuenta eso. Hermanos, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es tener humildad para el servicio, o humildad y servicio.
¿sí? Nosotros tenemos que manifestar un espíritu de servicio, pero con humildad, dejando a un lado todo el propio ego, el famoso, estoy ayudando y te tomo la foto, etcétera. No, hermana, no, hay que ser humildes, hay que fortalecernos el trabajo del Ministerio de la Misericordia con humildad y con mucho servicio, hermanos, ¿sí? Y si algo puede apoyar y algo puede hacer, fortalecer este trabajo, es la oración intercesora. Interceder por aquellos que están sufriendo. A tener un ministerio, hermanos, ahorita vamos a ver todos esos ministerios que podemos tener, pero tenemos que tener también eso, esa oración que ayuda, esa oración que llena, esa oración que de alguna manera apoya, esa oración que fortalece a los que están sirviendo como a los que tienen necesidad y se les está ayudando. Y hermanos, sobre todo, ser sensibles ante la injusticia social, porque eso es bien claro, hermano, ¿sí? Hay que indignarnos ante la falta de respeto a los derechos de otros, contra las mujeres violentadas, contra los niños abusados, contra todos aquellos factores que se marquen como injusticia social. Y hay que estar con ellos, apegarnos a ellos cuando hay injusticia social, ¿sí? Injusticia. ¿Vamos por café? Ahora, hermanos, si tenemos eso, entonces ya tenemos las cualidades y habilidades, ¿dónde lo podemos aplicar? ¿Dónde lo podemos realizar? Bueno, pues hay muchos lugares, hermanos. Incluso usted puede pensar en alguno más, ¿sí? Miren, los ministerios de misericordia, hermano, tienen muchas aplicaciones, tienen mucho campo de acción, ¿sí? Y para muestra, bueno, están algunos. ¿Dónde podemos atender? Miren, hay atención a personas en situación de pobreza. Se puede hacer mediante donativos económicos, mandar despensas, obsequios de ropas, juguetes, ayudarles a mejorar la vivienda, etc. Muchas cosas que se pueden hacer. De ayuda a personas sin hogar, buscarles refugio, donde estar, ver qué se puede hacer con ellos, atenderlo. En familias en crisis, a familias en crisis, rompimientos o próximos rompimientos, violencia intrafamiliar, bueno, hay tantas cosas que hacer. Además, sobre todo, visita a enfermos y ancianos. ¿A cuánto necesitan los enfermos una palabra del Señor? Miren, es cierto una cosa, ¿eh? Le voy a decir una cosa. Cuando está enfermo, muy enfermo, a veces lo que quiere es descansar, dormir. Pero si alguien llega, hermanos, y le ora ahí, o si es un ministro y le unge, hermanos, esa persona se va a sentir confortada, se va a sentir bien. Las visitas a los enfermos en hospitales, sobre todo, deben ser cortas, breves, concisas, pero precisas. Hermanos, entonces, cuando visitamos enfermos así, cuando visitamos ancianos, miren, hermanos, déjelos hablar. Yo creo que voy a ser un anciano así, porque a mí sí no me van a dejar. Yo hablo mucho, hermanos. Si no me escuchan, me voy a desesperar. Entonces, los ancianos tienen que contar sus cosas y a veces las repiten y se les olvida que ya te lo dijeron y vuelven a repetir las mismas historias. Hermanos, déjenlos, porque ellos necesitan que ser escuchados. Un ministerio de misericordia es alguien que se acerca a él porque necesita, porque tiene la necesidad de compañía. Hermanos, hay muchas víctimas de violencia, muchas víctimas de abuso. Hay que estar con ellas, ver, atender, prever, ver cómo les podemos ayudar. No, hermanos, hay muchísimo de eso, mucho trabajo. Hermanos míos, tenemos que ver, apoyar a personas con discapacidades. Hermanos, si su iglesia no tiene rampas, ponga rampas. Si su iglesia no tiene un lugar, asientos específicos para los hermanos que te necesiten, póngalos, hermanos. Quítalos, hermanos, ponga ahí su marca y dígale, aquí se va a sentar hermano fulanito tal. Si hay hermanos ciegos, póngale sus líneas. Si hay hermanos sordos, ayúdeles, aprendan lenguaje de señas, etcétera. Hermanos, de veras que es maravilloso. Entonces nosotros tenemos que ver que las gentes que necesitan, pues puedan ser ayudadas por la misma comunidad. Hermanos, con servicios médicos, ¿sí? Ya sea dental, anteojos, nutricional, psicológicos, etcétera, 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 y otras muchas cosas más acerca de los médicos. Asistencia en desastres naturales. 2005 llegó el Vilma a Cancún. Nosotros yo estaba pastoreando una iglesia en Cancún, se nos cayó la palapa, teníamos una palapa, se nos cayó, nos quedamos sin templo, la gente estaba padeciendo, no había agua. Hermanos llegaron de Chetumal con una camioneta, bueno, en aquel tiempo era una combi, ya casi no había combis, pero todavía estaba la combi, con una combi llena de garrafones de agua, despensas. Hermanos, fue de veras maravilloso, hermanos, maravilloso. Hermanos, esas cosas se tienen que hacer. Acompañar a enfermos, acompañar a personas necesitadas, a lo mejor moribundos y sus familias.
¿sí? Acompañarlos, estar con ellos, saber que el tiempo se acaba y bueno, pues hay que estar acompañándolos. A viudas, hermanos, a huérfanos, hay ministerios que deben hacerse, o sea, se pueden conformar ministerios sobre todas estas tareas. El ministerio de los huérfanos, o el ministerio este, el ministerio aquel, y ahí lo puede hacer. Ministerio carcelario, Señor. La verdad es que el ministerio carcelario es una cosa esplendorosa, hermanos. Su servidor, bendito sea el Señor, para su gracia, para su honra y para su gloria, estuvo sirviendo en la cárcel municipal de aquí de Cancún durante 10 años predicando el evangelio. Hermano, no sabe usted lo maravilloso que es predicar el evangelio ahí y ver cómo la gente se convierte. Salen de la cárcel y hay muchos, no todos, hermanos, lamentablemente, pero sí muchos sí responden a la palabra. Hay arrepentimiento y conversiones y eso es maravilloso. 10 años, hermanos, haciendo la verdad que le he querido regresar, pero no he podido. Nadie me ha metido a la cárcel. Bueno, a predicar. Refugios temporales, hermanos, víctimas de violencia, ya sea en sus casas, ante desastres naturales también hay que hospedar a migrantes. Hay que tener mucho cuidado decir con los migrantes, pero también se puede hacer, porque luego si ayudas a migrantes, luego te acusan de trata de personas. Y no, hermanos, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Pero ¿qué podemos hacer? Hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. Ni modo, hermanos, hay que ayudar. Rehabilitación a personas con adicciones, alcoholismo, drogas, etcétera. Tal vez nosotros no tengamos la especialidad, pero podamos tener un ministerio que canalice a esas personas para lugares especiales. Acá hay una iglesia cerca de Cancún, aquí en Cancún, una iglesia que tiene un centro de rehabilitación. Y en esa iglesia se reúnen todos estas gentes y nos hacen unos cultos, hermano, tremendos, poderosos ahí. Y la gente ahí llora porque está desesperada, porque quiere salir de esos vicios. Y les ayuda como si fuera un anexo de 24 horas, pero están mejor tratados. Bueno, hay que hacer al ministerio que haga eso, ¿sí? Y bueno, hay ministerio de apoyo escolar, ya sea ayudar a jóvenes de bajos recursos, comprándoles sus útiles, etcétera, ayudándoles tal vez con la mensualidad de la escuela. Bueno, ahorita ya, por ejemplo, escuela no piden mensualidad, sino más bien inscripciones y esas cosas que piden, que son voluntarias. Bueno, pues eso. Y otros ministerios más que tal vez usted pueda tener, ¿sí? Entre otros está lo de crear bancos de alimentos para que la gente pueda ir, desayunadores para niños pobres, ancianos, migrantes, indigentes, para la gente que está esperando en el hospital, hermanos. Hay mucha gente en el hospital que no tiene dinero y ahí está afuera esperando a su enfermo sin comer, hermanos, sin comer. Entonces, imagínense, banco de alimentos sería muy bueno. El Señor nos permitió también servir en Ciudad del Carmen, Campeche, hermanos. Y ahí están donde suben las gentes de cada 14 días, ¿cómo se llaman? Plataformas. Y las plataformas, entonces va la gente a pedir trabajo, hermano. Usted se puede, ahí le estamos mandando el mensaje, mencione algún otro ministerio de misericordia que no se haya mencionado aquí. Anótelo ahí, por favor, ahí ponga su respuesta, si es tan amable, si es tan gentil. Gracias, muchas gracias. Gracias, hija. Entonces, hermano, ahí en Ciudad del Carmen, nosotros íbamos y armábamos un kit de lunch, ahí, sándwich, aguas y algo más que pudiéramos poner. Y lo llevábamos, y ahí estábamos. La gente que no alcanzaba a subir, a veces había gente con bajos recursos, solo tenían para ir y tenían la esperanza de subir, hermanos. Y cuando resulta que no suben, andan sin dinero, hermanos. O solo traen para el regreso, pero van a esperar si al otro día o al otro día en alguna otra de las plataformas lo reciben. Y mientras que hacen, pues aunque sea un sándwich, y poníamos la mesa y poníamos ahí. Y la gente se acercaba y veía y todo, le decíamos, tome uno. No, pero es que no traigo, no, si no lo estamos cobrando, se lo regalamos. Uy, la gente iba y agarraba el sándwich, agarraba el agua, y hermanos se iban felices. A veces había folletos, algunos lo tomaban, otros no. Miren, hermano, no era el asunto de ir a evangelizar, el asunto era de ayudar, del ministerio de misericordia. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Sí, hay ministerios de cuidado ecológico. Y esto hoy de la ecología es tremendo, también hay que estar trabajando mucho sobre eso. Cuidando, haciendo, previendo. Y tal vez hay algún otro, ya lo pusimos ahí la oportunidad para que usted escriba y nos mande qué otro que no aparece en esta lista o que no he mencionado pudiera ser otro ministerio. Y ahorita lo leemos con muchísimo gusto, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros hemos entendido, hemos comprendido la importancia, ¿sí?, del ministerio de misericordia, así como lo practicaban ellos, entonces es importante. Por lo tanto, hemos logrado reconocer, hermanos,
que debe tener ciertas cualidades y habilidades, y todas estas ya las hemos mencionado. Y también hemos aplicado, hermanos, ¿dónde puede hacer eso? ¿Dónde se puede hacer? ¿Sí? ¿Dónde se puede hacer? Todos los ministerios que están ahí. Una pregunta que hoy nosotros tendríamos que hacernos es, y para reflexionar mucho, mucho acerca de la misericordia, si soy cabra o soy oveja. Dice, los pondré a la derecha o a la izquierda. Ese lugar solamente se sabe dónde va a estar ahorita en este momento. Si viniera Cristo ahorita, ¿de qué lado estaría? Hermanos, busque su lugar. Su lugar es este lado, las ovejas, del lado derecho del Señor Jesucristo. Para que allí usted pueda decir, el Señor le pueda decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, este es un trabajo muy importante, muy, muy importante. Por lo tanto, hermanos, los ministerios de misericordia son la expresión tangible de una vida santa. En ella se manifiesta el amor y la compasión de Dios. Al atender a los necesitados físicas, emocional y espiritualmente a las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas por medio nuestro, ¿sí? Estos ministerios reflejan el corazón de Dios, quien nos entregó la misión de manifestar su amor a todo el mundo. Los miembros de la Iglesia de Dios podemos ser agentes de transformación en el mundo, viviendo una vida de servicio y amor que se expresa en ministerios de misericordia como una ofrenda que honra al que nos amó. Y esto, hermanos, es tener un corazón abocado por los pobres. Gracias. Que el Señor les bendiga.